Hola, soy Robert Cabrera y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo es muy especial para mí, ya que no voy a estar solo. Es un vídeo que he hecho con un gran amigo, una persona a la que aprecio muchísimo. Él es José Picó, una persona, un arquitecto comprometido con la educación. Uno de sus proyectos que más admiro yo de él es el de espacios maestros, que es el de la transformación de los espacios educativos, haciendo que el propio espacio educativo sea una herramienta para la creatividad y la motivación de los alumnos. Vamos a hablar con José Pico. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues oye, de maravilla estar aquí contigo, esperando a ver si podemos hacer algo porque la gente esté más contenta por ahí fuera, ¿no? Una persona creativa y emprendedora como tú, ¿cómo pasa el confinamiento? Dime la verdad, ¿cuántos blocs de notas de ese que tienes que me encanta has utilizado en estos 2 meses que llevamos encerrados? ¿Te los enseño o te los... Mira, voy, por ejemplo. Número uno, hacia una nueva educación, transformación que se está realizando. Número dos, proyecto Wakana. Número tres, libro sobre creatividad. Número cuatro, cómo la intuición estratégica puede apoyarnos a nosotros. Pues voy escribiendo, ya sabes cómo soy, ¿no? Que soy muy visual, soy muy de intentar entender las cosas mientras escribo, mientras dibujo, ¿no? Entonces, constantemente voy acompañado de una pluma o un portaminas y de un pequeño cuaderno donde pueda ir trasladando inquietudes, ideas, eh, soluciones, bueno, todo eso que muchas veces resumimos en un concepto que es la creatividad y que al final nos permite, en momentos complejos como estos, encontrar soluciones a los problemas que nos vamos encontrando, ¿no? En el día a día. Y aplicándolo a diferentes, bueno, dentro de estos cuadernos, pues principalmente, como has visto, hablo de creatividad o de educación, pero vamos, ya sabes, y tú mejor que nadie, que se puede aplicar casi a cualquier parcela de la vida. Sí, la verdad es que la creatividad ahora mismo es lo que nos tiene que hacer seguir hacia adelante. Y hablando de creatividad y educación, que era el tema con el que me gustaría tratar contigo, uno de tus proyectos es el de transformar los espacios educativos, darle esa vuelta de rosca, que el propio espacio sea una herramienta educativa para la motivación. En breve, como padre de alumno, y supongo que mucha gente lo compartirá, ahora en septiembre las aulas van a sufrir una transformación. Eso de dejarlas, no sé, a mí hay una cosa que me preocupa un poco, el tema de que vayan sobre todo los alumnos más pequeños, que vayan a un aula y que vean que la mitad del aula está vacía, pero porque hay un virus que no los deja ir. Eh, ¿Qué deberían de hacer con esas aulas? Es buen momento, bueno, es buen momento, la pregunta sobra, es momento de aplicar creatividad en la aula. ¿Qué deberían hacer las aulas? ¿Qué deberían hacer las escuelas? Yo creo que nadie lo sabe. Sinceramente, bueno, en los diferentes proyectos en los que estoy colaborando actualmente, eh, intentamos plantear o me preguntan hacia dónde vamos, pues desde luego yo creo que no deberíamos de ir hacia donde se está pensando que hay que ir, ¿vale? O sea, para empezar, el otro día en un debate extraordinario, en una charla extraordinaria que daba Mar Romera en una de estos encuentros en las redes que tenemos últimamente y que en muchas ocasiones se repiten muchas de las cosas que la gente quiere escuchar y en algunas se dicen las cosas que a veces la gente no quiere escuchar
pero que deberían escuchar porque son más sabias que la mayoría de lo que dice la gente. Marr dijo que si éramos capaces de sublimar, de evitar, de no darle importancia o eliminar, mejor dicho, la parte de dolor que tiene esta pandemia, la parte de muerte, que lamentablemente esté ahí, que tiene esta pandemia, la parte de sufrimiento a muchos distintos niveles, ya sea el económico, el vital, el sanitario, que tiene esta pandemia es lo mejor que nos podía haber pasado. En la educación, insisto, estás centrado en la educación y yo voy a hablar ahora de la educación. Es lo mejor que podía haber pasado porque llevamos años y años y años hablando de cómo debería transformarse la educación. Llevamos años y años y años que no se hace absolutamente nada. Cero. Cero. La educación quizás es uno de los sectores de nuestra economía, de nuestra sociedad, más inmovilistas que existen. Por encima, te diría, de casi cualquier otro, incluso por encima de la política. Y esta pandemia nos está haciendo pensar que hay que cambiar las cosas. Y creo que hay que cambiar las cosas. Sin embargo, no como se está planteando. O sea, me están diciendo que en septiembre hay que volver a aulas con la mitad de alumnos. O sea, la mitad, ¿por qué la mitad? ¿Por qué no un cuarto? Un cuarto y mitad, quizás mejor, ¿no? Como si fuéramos al carnicero. Ahora hay cuarto y mitad de alumnos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que se haga la mitad de los alumnos cuando se van a admitir conciertos con 400 personas? Cuando en el transporte público se pueden ir cuantos quieran en un tren o en un autobús. Sí, eso sí, hay que llevar mascarilla. Da igual cómo sea la mascarilla o si la tienes o no la tienes. ¿Vale? Hay que llevar mascarilla porque parece ser que ya con eso estamos curados en salud. Pero eso sí, en las escuelas hay que estar separados 2 metros. Es inviable que los colegios mantengan porque al final no debemos de olvidarnos que el colegio también es un negocio, en la parte, sobre todo en la parte privada o en la parte concertada, que es tan necesario como la pública, ¿eh? No nos olvidemos, o sea, que la privada y la concertada está ahí porque ha sido necesario para cubrir una serie de necesidades que no resuelve la pública. Entonces, el futuro de los espacios de educación, evidentemente, no tiene nada que ver con los que tenemos ahora mismo. Pero no por una pandemia que nos obligue a estar separados, sino porque las metodologías educativas para formar a los niños, a los alumnos, jóvenes, adolescentes del siglo XXI, en nada tiene que ver con las escuelas y los espacios de aprendizaje que tenemos en el siglo XXI, que fueron extraordinariamente buenos cuando se inventaron hace ni más ni menos que 2 siglos, cuando la educación prusiana se empezó a imponer como una posibilidad de generalizar los procesos educativos entre la sociedad. O cuando la lancasteriana, en la Revolución Industrial, facilitaba los procesos de adquisición de conocimientos y de estandarización de las personas que venían de muchos lugares distintos a unas ciudades industriales donde iban a ejercer una serie de roles que para los que necesitaban formarse. Entonces, a grandes cantidades de personas que llegaban a esos núcleos urbanos, había que formarlas. Y para eso se inventa esta educación. Y para eso se inventan estas escuelas. Y funcionaron maravillosamente. Curiosamente, 2 siglos después, pretendemos que sigan funcionando. Y bueno, pues creo que ninguno de nosotros llevaríamos a nuestros hijos a operarse a un hospital que se pareciera a un hospital del 1850. Nunca. Ni siquiera llevaríamos a nuestro hijo a operarse a un hospital que se pareciera a esos hospitales que había a final del siglo pasado, en 1950, por ejemplo. ¿Vale? No les dejaríamos, y menos ahora en una situación como esta, ¿no? Pero llevamos a nuestros niños a estudiar a colegios que se parecen a esos colegios que se fundaron hace 2 siglos. Es absurdo.
Y si esta pandemia viene bien para eso, ole. Siento la otra parte, ¿vale? La parte negativa. Pero, ¿qué escuela esperamos? Pues una escuela adecuada a una sociedad del siglo XXI. Una sociedad donde la creatividad es básica para posicionarnos frente a todo este gran movimiento de la inteligencia artificial, de la robótica, de las máquinas, que van a ocupar el 70% de los puestos de trabajo que ocupan actualmente las personas. Y esto que está ocurriendo no es ni más ni menos que una prueba de estrés y un proceso de aceleración de lo que va a ocurrir. Entonces, nos tenemos que amoldar a unas circunstancias totalmente distintas a las que estábamos viviendo hasta ahora. Y esas circunstancias, como te decía, pues tendrán más que ver con la manera que tenemos de trabajar conjuntamente, la manera de aprender. Esa manera de aprender, hasta ahora se hablaba de aprender por disciplina, adquirir conocimiento. Y creo que la sociedad está demostrando, y nosotros mismos, y la mayoría de los grandes estudiosos de la educación, que evidentemente hay que adquirir conocimientos, pero también hay que adquirir experiencias. Y lamentablemente las escuelas no están ofreciendo experiencias. No están ofreciendo, decía John Dewey, un gran filósofo americano y un gran estudioso de la pedagogía, de la educación, que la escuela tiene un gran problema, que se entiende como una preparación para la vida. O sea, como si tú vas a la escuela, te preparas para la vida y cuando termina la escuela ya empieza la vida. Y no es esto. Esto consiste en que la escuela es la propia vida. La escuela debería ser ese gran laboratorio de sociedad, ese gran laboratorio de democracia, ese gran laboratorio de aprender haciendo, de practicar. Entonces, los espacios deberían ser acordes a eso. Entonces, los espacios deberían parecerse lo máximo posible a los espacios que nuestros niños se van a encontrar en la sociedad. Y no parecerse a jaulas, ¿no?, que llamamos aulas, ¿no? Se parece mucho, jaula y aula se parece mucho, donde se mete a los niños según su fecha de fabricación, ¿eh? Se fabrica a los niños. ¿Tú qué año has sido fabricado? En el 1970, venga, te vas a las aulas de los niños de 1970. Da igual que seas más listo, menos listo, da igual que seas niño, niña, da igual que seas más sensible, menos sensible, da igual. Como está fabricado en esta fecha, te vas allí. O sea, ya dejemos de compartimentar la vida. La sociedad no está compartimentada. La sociedad es fluida. Cada vez más vamos a una sociedad donde las interacciones, interconexiones, colaboraciones, cooperaciones son más amplias y más globales. Y en cambio, creamos recintos donde confinamos. Bueno, pues intentemos que las escuelas se parezcan más a los lugares de nuestras actividades diarias. Y ya si buscáramos la excelencia, quizás deberíamos de recordar a Tonucci, a Francesco Tonucci, y pensar que las escuelas deberían ser esos lugares donde los chavales pueden aprender jugando o divirtiéndose. ¿Por qué no, no? Y como parte de una ciudad donde van a vivir el resto de su vida. Y también hacer que las ciudades sean escuelas, ¿no? O sea, que las escuelas sean ciudades y las ciudades sean escuelas. Me puedo enrollar mucho, Robert, ya sabes, o sea, que córtame cuando consideres. Cuando has comentado esto, yo recuerdo una de las fabulosas charlas tuyas a las que he tenido el placer de asistir, que de verdad me quedé alucinado cuando pusiste la comparación de la poca diferencia o ninguna diferencia entre una escuela y una cárcel. Pasillos, aulas, pasillos, ¿verdad? O sea, la gente están todos separados, como acabas de decir, están confinados en cada aula y separados, no se conectan entre ellos. Y eso se me quedó grabado, el ver la fotografía de un pasillo del corredor, de un patio de la prisión, con un aula, con un pasillo de colegio, con aulas. No hay casi diferencia. Sí, es así, ¿no? Pero bueno, o sea, hay cuántas. Yo, mira, nunca olvidaré cuando era un nano y de vez en cuando mi padre trabajaba en una gran empresa española, Cepsa, y me llevaba a su despacho, ¿no? Entonces yo iba y claro, era como fantástico. Llegabas ahí a ese edificio y veías esos pasillos todos con paredes de madera, ¿no?
como si fuera un ministerio, ¿no? Y de repente ya abría la puerta y entrabas en ese nicho, en ese lugar que era su despacho, ¿no? Y como un niño, oye, me parecía, no sé si me parecía entusiasmante porque era el lugar donde trabajaba mi padre, al que admiraba mucho, o porque se aparecía a espacios, eso es como la película El Resplandor, de Kubrick, ¿no? Estos pasillos enormes, ¿no? Donde ¡buah! Ocurrían cosas enormes. ¿Cuánto se parecen nuestras escuelas a estos lugares, ¿no? Frente a lugares donde quizás deberíamos sentirnos que puede ocurrir la aventura, que puede ocurrir algo especial y donde quisiéramos ir porque nos atrae y nos parece un sitio para vivir experiencias distintas de las que vivimos en otros lugares, ¿no? La escuela debería ser un sitio que admiráramos o que casi... O sea, yo, bueno, tengo 2 niños que ya no son pequeños, ya tienen 18 y 21 años, ¿no? Pero ¿cuántas veces no me han dicho, ay, papá, qué ganas ya que empiece la escuela? ¿No? Durante el curso escolar no lo dicen, ¿vale? Pero cuando pasa todo un verano, están deseando llegar a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen ganas de encontrarse con sus amigos, tienen ganas de contar sus historias, tienen ganas de compartir las vivencias que han disfrutado durante todo un verano. Esa es la escuela que debe existir, esa es la escuela que debemos de perseguir. Una escuela que realmente sea un laboratorio de experiencias divertidas. O sea, actualmente la escuela es ni más ni menos que un lugar donde los chavales ven que se les dirige y se les, como te decía antes, perdona que lo repita, pero se les confina para tratar algo que encima llaman contenidos, ¿no? Que como su propio nombre indica, contenidos, es algo que está metido dentro de algo. En vez de llamar de otra manera, pues contenidos, ¿no? Se les traslada contenidos que tienen que aprender para pasar unos exámenes que se plantean de una manera unidireccional y que todos tienen que responder igual, aunque sean todos distintos, pero todos tienen que hacer lo mismo. Y si se salen del camino, se les suspende, ¿vale? O sea, que a tomar por saco algo tan mágico como la creatividad, ¿no? Que cuando la creatividad es la manera de resolver problemas de maneras distintas a lo que se hace habitualmente, aportando un valor que no se ha aportado habitualmente, ¿vale? Esto es la creatividad. Y que además, para ser creativo, bueno, ¿cuántas veces nos lo hemos hablado, Robert? Que hay que aprender a fallar y a equivocarte y a mejorar sobre el equívoco y a volver a intentarlo y a superarte a ti mismo, ¿no? Y resulta que vamos a lugares donde tienen que hacer todo lo mismo, repetir todo lo mismo, y en el momento que no hacen eso, se les tacha de perdedores, ¿no? Porque además la creatividad es uno de los pilares de la innovación. Es claro, o sea, la creatividad es, digamos, la razón principal de la innovación, ¿no? Al final, la creatividad es la capacidad de generar o de resolver problemas de manera distinta, de manera original o de manera nueva a lo que no se había hecho anteriormente y que aporta valor o a nosotros mismos o a la sociedad, ¿no? Y eso nos permite generar cosas nuevas y construir cosas nuevas, ¿no? La creatividad tiene 2 acepciones. Una es, tú como persona puedes ser creativo, puedes tener ideas brillantes, distintas, disruptivas, novedosas y con valor, pero también puedes ser un creador, o sea, un constructor de cosas, ¿no? Puedes construir cosas. El innovador es aquel que sobre lo ya existente puede hacer cosas con valor sobre lo existente. La creatividad es hacer cosas totalmente nuevas. La innovación es hacer cosas nuevas sobre lo ya existente. Para ambas cosas, para crear o para innovar, necesitas parir ideas buenas, ¿vale? Y para parir ideas nuevas, para generar ideas nuevas, requieres conectar. Decía Ed Catmull, ¿no? Ya me has escuchado hablar muchas veces de él. Es una persona a la que admiro absolutamente, el CEO de Pixar, de la empresa esta de animación, y actualmente también es CEO de Disney Animation. Dice que la creatividad es la conexión improbable de ideas inconexas. O sea, cosas que están desconectadas y que difícilmente se pueden conectar. Si somos capaces de
establecer sinergias o conexiones entre ellas, surgen nuevas posibilidades. Pues de esto va. Pero claro, ojo, que para que surjan nuevas posibilidades, para que de todas esas posibilidades, o de todas esas ideas, una sea buena, hay que hacer unas cuantas malas, ¿eh? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y nos equivocamos y fallamos. No es que no pase nada, Robert, es que cuando nos equivocamos y somos conscientes que nos hemos equivocado, lo reconocemos e intentamos mejorarnos a nosotros mismos para hacerlo de nuevo y tener éxito o encontrar la solución al problema, hacemos algo que es fantástico, que es superarnos a nosotros mismos y generar eso que está produciendo tantos problemas en la juventud de ahora, que es la autoestima. La autoestima solo se genera cuando haces algo, te equivocas, lo haces mal y dices, no, lo voy a mejorar. Y tú mismo te esfuerzas en mejorarlo y en crear algo que realmente te sienta que te has superado. Eso es la autoestima. Y solamente se genera cuando tenemos posibilidades de equivocarnos. Eso es lo que hacen los grandes padres. Eso es lo que hacen los grandes profesores. Al final, la escuela no debe ser ni más ni menos que un pequeño laboratorio de fracasos. ¿Vale? Hacer las cosas, equivocarte y tener ahí un profesor maravilloso que te diga, mira, Robertito, mira, Josito, esto no es así, pero si prueba a hacerlo de otra manera y a ver qué te parece si tal, y te hace reflexionar y pensar en ello y volver a probar, y de repente pruebas otra vez y otra vez te vuelves a equivocar y te vuelves a dar otra vez, tropezar, y otra vez, y a la tercera, a la cuarta, a la quinta, o la décima, lo consigues, y entonces te sientes que eres, con perdón, la leche, que eres grande, y entonces en ese momento es cuando dices, ¡guau!, lo puedo conseguir. Eso es la base del crecimiento personal y de la autoestima. Y eso, si no lo permitimos a los niños lamentablemente pasará, pues como lamentablemente ocurre ahora mismo, que tienen falta de autoestima, cantidad enorme de suicidios entre nuestra juventud, bullying, porque ya que no me sé defender yo, ataco a los demás, todas estas historias, ¿no? Entonces, y además, el aprendizaje que acumulas con todo ese proceso, porque al final todo ese aprendizaje que lo tienes, se queda dentro. Todo es perfectamente es así, Robert. Es aprendizaje y es, al final, eso que es crecimiento personal, ¿no? O sea, somos más personas en tanto en cuanto podemos practicar o tener ese tipo de experiencias, como regresando a John Dewey, ¿no? Al final, las escuelas deberían ser pequeños laboratorios de sociedad. Él habla sobre todo de pequeños laboratorios de democracia, no hablando de la democracia política, sino de la interacción entre el ciudadano y su entorno más directo, y su entorno social, o su familia, o su pueblo, o su región, ¿no? Eso debería ser una escuela, y sobre todo debería ser un sitio donde debería ser, las escuelas deberían ser el Disneylandia de la educación. Deberían ser lugares donde tuviéramos unas ganas locas de ir, porque lo que pasa allí es especial, te hace sentir especial, es diferente, te hace relacionarte con chavales, con los que te llevas bien, con los que puedes probar a ser ciudadano, a ser amigo, a ser parte de algo mucho más grande de lo que eres tú mismo, ¿no? Y en lo que a mí respecta, pues yo lo que me toca es intentar crear escenarios adecuados para todo eso, ¿vale? Para que esas interrelaciones se faciliten, ¿no? Y desde luego no se facilitan creando cajas donde confinar a los chavales, ¿no? Sí. La verdad es que, José, me encantaría que ese mensaje que lanzas llegase a muchísimos sitios, porque, bueno, sé que ya lo estás implantando, porque sé que cruzas el charco bastante a menudo en la zona de Centroamérica y todo eso, ya están en muchos sitios y en España en muchísimos colegios, pero la verdad es que escuchándote te reafirmas aún más, decir, es que esto hay que cambiarlo. A ver si, como has dicho, hay que sacar lo positivo de todo lo negativo, hay que sacar la parte positiva, y a ver si este virus
hace que se replanteen esos espacios educativos y sean, como tú dices, una herramienta también, el propio espacio, para promover la educación y las ganas de estar en el colegio, de estar a gusto, de querer ir, de querer aprender y que se interrelacionen entre ellos. La verdad es que estaríamos horas y horas y horas aquí hablando de este No tema. te quepa ninguna duda que va a ocurrir, ¿eh? O sea, no te quepa ninguna duda que va a ocurrir. Yo lo estoy viendo. Bueno, conoces perfectamente mi historia. Mi historia en la educación pues es desde el 2012, o sea, hace 8 años que estoy en esto. Yo antes me dedicaba a hacer tiendas, a hacer oficinas, bueno, a hacer otros espacios, ¿no? Y me tocó arruinarme en la anterior crisis, ¿vale? La del 2007-2008. Y al arruinarme, pues, fíjate, estoy pensando en unas palabras de José Antonio Fernández Bravo, uno de los grandes sabios de la educación que tenemos en este país, profesor de matemáticas, y creo que no es pedagogo, pero vamos, como si lo fuera, porque es que se lo sabe todo de educación, ¿no? Tuve la suerte de comer ya, y también saber de mí otra cosa, Robert, que me apasiona la comida, y me apasiona generar creatividad alrededor de una buena mesa, con unas buenas viandas. Nunca se me olvidará el pulpo seco este que me diste a probar allí en Benissa, ¿vale? Aquello fue maravilloso. Bueno. Escombro, ¿no? Sí, sí, El sí, sí. escombro, ¿no? Bueno, no, Y el teníamos escombro. escombro por un lado y luego el pulpo Y, seco. Eran dos cosas y, distintas, ¿no? y el pulp sec. El Sí, pulp sec, sí, sí, maravilloso. sí. Pues eso y un buen vino y genera más creatividad que, vamos, que cualquier otra cosa. Pues comiendo con él, ahora ya pues, 3 meses quizás antes que empezara toda esta historia, me decía, mira José, no se puede enseñar lo que se sabe, se puede enseñar lo que uno es, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque me decía, él me ponía un ejemplo, ¿no? Me decía, él, digamos que no tiene, por decirlo de alguna manera, no tiene un cuerpo atlético, ¿vale? Entonces me decía, yo, si quiero hablar de cuerpos atléticos, yo no te lo puedo enseñar el mío, porque es que lo mío no es un cuerpo atlético, ¿vale? Si tengo que hablar de cuerpos atléticos, tendré que llamar a alguien que tenga un cuerpo atlético, un atleta, y que cuente lo que él es, ¿vale? Yo puedo hablar de matemáticas, porque soy un profesor de matemáticas y me apasiona. Y de eso puedo hablar. Pues yo te puedo hablar, Robert, de todo esto, desde que soy una persona que me arruiné hace ya unos años, 2007-2008, tenía una empresa con un grupo importante de arquitectos trabajando conmigo, a los que tuve que despedir y tuve que empezar de cero otra vez. Y tuve que inventarme, para lo cual tuve que poner en práctica 2 cosas. Mi aprendizaje y mi creatividad. Con lo cual creo que son las 2 herramientas básicas de cualquier transformación. Aprendizaje o adquisición de conocimientos, porque lo que no conoces ni lo puedes mejorar, ni puedes hacer nada con ello, y creatividad, la capacidad de generar ideas que nos aporten valor y que sean diferentes a las ya existentes, ¿vale? Y eso es lo que he puesto en práctica una vez arruinado, me tuve que reinventar, tuve que buscar hacia dónde iba, ya no se hacían tiendas en aquel momento y surgió la oportunidad, conocí a una persona que cambió mi vida, que fue la madre Montserrat del Pozo, y empecé a hacer colegios. Bien, hice la primera pequeña transformación de un colegio en el año 2015. Hice la primera. Desde entonces hasta hoy hemos hecho ya más de 50 colegios. La transformación que está empezando a haber es totalmente disruptiva. Pero también te digo, es una pena porque se está produciendo sobre todo en la enseñanza privada y en la enseñanza concertada. Hay casos, transformadores y maravillosos en la pública, pero son los menos. Se está produciendo también una gran brecha entre unos entornos y otros. Y esta situación que estamos viviendo, creo que también va a aumentar esa brecha entre ambos entornos. Yo espero que no y estoy
igual que me has llamado tú hoy para charlar sobre todo esto, me llaman de entornos públicos y estoy ahí. Y siempre que se necesita, intentando apoyar. Espero que no vaya así. Espero que no se incremente la brecha entre la pública y la privada. No lo sé. Es mi mayor miedo ante esta circunstancia. Porque no creo que se esté respondiendo de igual manera en ambas circunstancias. Estoy viendo chavales en un entorno y en otro con circunstancias totalmente distintas. Y ya no es un tanto tema de espacios, o sí, de espacios emocionales. Yo me dedico más a espacios físicos, ¿no? Pero aquí hay espacios emocionales también, que son importantísimos de cuidar. Y si hay que hacer algo es intentar crear más puentes en esa brecha y menos muros que se están creando en estas circunstancias, ¿no? Pues a ver si es verdad que esos puentes se trazan y la verdad, esa brecha que no exista y que todas tengan las mismas oportunidades y que sea de la forma más creativa posible. Claro. Pues José, no te quiero robar más tiempo, que sé que estás a full, que vas a tope. Ya he visto, ya hemos visto toda la ratafila de libretas que me has mostrado. Y la verdad, un grandísimo placer estar hablando contigo. Sabes que tienes tu casa aquí en Benissa, donde te espero otra vez para que podamos disfrutar de alimentar la creatividad que dices tú, alimentarla y co-inspirar, que siempre es una frase que la dices en todos tus posts y la verdad es que me encanta. Muchísimas gracias, José. Es un lujo. Nuestra relación de amistad viene ya de un cierto tiempo atrás. Hemos pasado muchas cosas y es un placer y un orgullo y aquí estoy para lo que me necesites. Pues muchísimas gracias, José. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, amigo. Cuídate mucho. Chao, chao. Igualmente. Chao.